¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Echagüe, soy profesor titular de Teoría Literaria 2 de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Estoy a cargo, junto con la profesora Analía Gerbaudo, del módulo Teoría y Crítica 2 correspondiente a la licenciatura en Enseñanza de la Lengua y Literatura. Bien, ustedes ya disponen del cuadernillo, ¿no es cierto? Yo estoy a cargo de las unidades que tienen que ver con el impacto de Lacan en la teoría literaria y con Derrida y la deconstrucción. Eso es el núcleo fuerte, por así decir, al cual ustedes tienen que remitirse, sobre todo en relación con la evaluación final y con la comprensión de la problemática. Lo que vamos a ver hoy es un material complementario que creo que puede ser interesante a los fines de completar, por así decir, lo que está expuesto en el cuadernillo. Una aclaración previa en relación con las actividades. Ustedes tienen marcado en la actividad relativa a Lacan una actividad obligatoria, que es la número 2, y asimismo en la correspondiente a Derrida, la actividad número 3. Quiero aclarar que a los fines de la evaluación deben elegir solo una. Reitero, con solo una de las evaluaciones allí, de las actividades allí previstas, será cumplida la tarea de evaluación de su trabajo. Bien, vamos a comenzar entonces, como les decía, con el primer tema, que en el cuadernillo aparece como Lacan y su impacto en la teoría literaria, ¿no es cierto? Es decir, toda esa conmoción que produce en la Francia de fines de los 60, seguramente antes, pero estoy pensando sobre todo en el impacto que van a tener en una obra canónica de la teoría literaria como es SZ de Roland Barthes, la teoría lacaniana y la deconstrucción de Derrida. Bien, pero ahora quería demorarme en cuestiones vinculadas, como les decía, con esta temática central. La primera relativa a la imbricación, ¿no es cierto?, de literatura y psicoanálisis, porque antes, tal vez, en un sentido lógico, cronológico, o como a ustedes les pueda parecer interesante, de hablar del impacto de la teoría literaria, me interesa que nos detengamos un poco en ver cuál es la vinculación de literatura y psicoanálisis, ¿no es cierto?, y de lo que allí pueda derivar una relación del psicoanálisis hacia la interpretación de textos literarios. Entonces hemos llamado a esta primera parte de nuestra exposición de hoy, literatura y psicoanálisis. Vamos a la pantalla entonces de la computadora. Decimos literatura y psicoanálisis y comenzamos con una cita de Sigmund Freud, que es del año 38, seguramente cerca del fin de su vida, y que dice: hacía mucho tiempo que el concepto de lo inconsciente golpeaba las puertas de la psicología para ser admitido. Filosofía y literatura jugaron con él muy a menudo, pero la ciencia no sabía emplearlo. Vamos a la pantalla entonces. Vemos que ya aquí aparece la idea de lo inconsciente, ¿no es cierto?, como perteneciente de algún modo a la filosofía y a la literatura, y es como si Freud lo incorporase, por así decir, lo inscribiese, lo releyese desde la ciencia, desde el psicoanálisis. Es decir, que esta vinculación, el propio Sigmund Freud la ve como algo previo, como algo que pertenece al campo de filosofía y literatura, como él dice. Vamos a la pantalla. Entonces, introducimos entonces la cuestión de la interpretación. Decimos que el texto literario, lo sabemos a partir de nuestra tarea diaria, necesita interpretación. Es algo que hacemos todo el tiempo en clase, en fin, y esto significa que el texto dice más que lo que aparenta, es decir, es necesario interpretarlo, es necesario hacer decirle aquello que aparentemente no aparece en la superficie. Entonces apelamos a teorías de la lectura que también llamamos crítica literaria o teoría literaria, y aquí está la relación que les señalaba al principio. Decimos que el psicoanálisis es una técnica de interpretación. ¿En qué sentido lo es? De un texto, sea un sueño, un lapsus o una agudeza. Esto es, pantalla por favor, lo que Freud llama las formaciones del inconsciente. Ustedes saben, sus obras maestras a este respecto son la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y lo que en castellano se conoce como el chiste y su relación con lo inconsciente. En realidad aquí prefiero traducir por agudeza, porque la palabra alemana Witz, que está acá en el pizarrón, ¿no es cierto?, traducida generalmente como chiste, no traduce exactamente la idea freudiana. ¿Y qué es esa idea del chiste lingüístico, el chiste de palabras, que es típicamente alemán, ¿no?, y que no coincide exactamente con nuestra idea de chiste? Es aquello que los franceses, si mal no recuerdo, llaman le mot d'esprit.
Esa es la idea de bits, por eso es la agudeza. Volvemos al ordenador entonces y decíamos que nos remitíamos a que el texto menesteroso de interpretación podía ser un sueño, un lapsus, una agudeza. Eso es lo que el analista interpreta. ¿Quién habla en estos casos?, nos preguntamos. Y decimos, esto ustedes ya lo tienen en el cuadernillo, no el yo consciente, sino el inconsciente que se presenta como el otro del yo consciente. Esta terminología lacaniana, que ustedes ya la han visto, ¿no es cierto? ¿Cómo caracteriza Lacan al inconsciente? Lacan dice que el inconsciente está estructurado con un lenguaje, como un lenguaje. Es decir, nos vamos acercando de a poco a lo que nos interesa en esta problemática que hemos denominado psicoanálisis y literatura. Ahora bien, decimos, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y necesita ser interpretado, ya que dice lo que el yo no sabe, y si por otra parte el texto literario, como dijimos, requiere interpretación, entonces podemos afirmar que el texto literario está en el mismo nivel que las formaciones del inconsciente. Vamos un poco a la pantalla. Es decir que aquí es una primera pauta, un primer mojón donde podemos fijar la vinculación de psicoanálisis y literatura, ¿no es cierto? Es decir, el texto literario está en el mismo nivel que las formaciones del inconsciente, es decir, que requiere interpretación. Bien, volvemos a la pantalla. Baste esto, decimos, para fundar la pertinencia de la relación entre literatura y psicoanálisis y, en consecuencia, la posibilidad de una lectura a partir de la teoría psicoanalítica. Entonces vamos a ver cuáles serían a este respecto los modos de la lectura. Utilicemos la habitual tríada que conocemos desde la de Carl Bühler, en realidad es aquella que modifica Jacobson. El emisor, el mensaje o texto y el receptor o lector. Desde el lugar del emisor podemos decir que en la historia de esta vinculación, pantalla por favor, de literatura y psicoanálisis, hay una primera vinculación del lado del emisor, ¿no es cierto? Es aquello que fue llamado la psicocrítica, representada por Jean Maron o por la princesa Marie Bonaparte, que se aplicaron al estudio de textos literarios con la idea, con la función, ¿no es cierto?, de descubrir en la psiquis del productor, del emisor de estos textos. Marie Bonaparte se dedicó a Edgar Allan Poe, los conflictos inconscientes que habrían motivado su obra. Ahora bien, esto no es relevante para nosotros, ¿no es cierto? Esto, volvemos a la pantalla, como decíamos, la aplicación del psicoanálisis en este caso intentaba descubrir en los textos de un autor sus conflictos y síntomas. Decimos que esto es solo psicobiografía. Esto puede ser muy interesante para el psicoanálisis en sí, puede ser muy interesante para la psicobiografía de los escritores, en fin, no es interesante para el análisis de textos literarios. Ustedes saben, hay famosas obras, incluso una famosa biografía de Marcel Proust, y es muy difícil extraer de allí una explicación de por qué Proust pudo escribir En busca del tiempo perdido, aunque puede ser interesante en sistemas como psicobiografía. Bien, volvemos a la pantalla entonces y decimos que esto sería de poco interés, no sería de interés para nuestra disciplina en su estado actual, aunque sí para lo que se llama psicoanálisis aplicado. Nos centraremos entonces en el texto. Esto es lo que hace Roland Barthes en SZ y lo que aporta a nuestra disciplina, pues es capaz de una lectura nueva y original. Entonces vamos a ver cuál es la lectura de Roland Barthes en SZ. Decimos que extrae del texto lo que no es evidente en una primera lectura, lo interpreta, lo lee como el discurso del inconsciente del otro, es decir, de lo que el sujeto, el yo, ¿no es cierto?, el moi, le llama Lacan, aprovechando la distinción que en francés es posible y que no es en español. Pero aquí el sujeto es el texto, no el autor. Ahora bien, ¿cómo interpreta? ¿Cuál es la modalidad? El método de su lectura. Y aquí vamos a un texto, un título de un texto que ustedes tienen en la bibliografía, que es la instancia de la letra en el inconsciente, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hay de letra en el inconsciente? ¿Qué hay de literario, por así decir, porque no en el inconsciente? Y decimos que hay reglas, modos de una lectura psicoanalítica. Por un lado, la atención difusa que no deja predominar un aspecto sobre otro. Ustedes, si leen SZ, van a encontrar
que en algún momento Barthes habla en la división de las leccias, ¿no es cierto?, que no obedecen a una metodología precisa, sino que eso responde a lo que podemos traducir como la atención difusa, en la cual el analista no privilegia un aspecto sobre otro y que se corresponde, por otro lado, con la asociación libre que el sujeto haría en el diván. Por supuesto, esta es otra cuestión, en realidad, es la traslación a la crítica y teoría literarias. La atención a las modalidades de la letra en el inconsciente y su manifestación, ¿no es cierto? Y estas son la metonimia y la metáfora, es decir, aquello que Freud llamó desplazamiento y condensación, ¿no es cierto? Lacan descubre que no son otra cosa que los viejos tropos de la retórica, la metonimia y la metáfora. Fíjense cómo nos vamos acercando cada vez más en la búsqueda de esta pertinencia a literatura y psicoanálisis, de lo cual una cuestión es la que ustedes pueden ver como alternativa después en la vinculación Lacan-teoría literaria. Continuamos entonces en la pantalla. Una es la metonimia, dijimos, y aquí tenemos la fórmula de la metonimia en este intento de... en la pantalla vemos la fórmula de la metonimia, decíamos, que es el intento que hace Lacan por formalizar la enseñanza psicoanalítica, ¿no es cierto? Para aquellos que sepan algo de álgebra, lógica simbólica y matemática será más accesible, no es el caso en general entre nosotros, ¿no?, profesores de literatura. Entonces vamos a la lectura, ¿no es cierto?, tal cual como podemos desarrollarla. Significa algo así como que la función significante de la conexión del significante con el significante en la diacronía, es decir, en el sintagma, será congruente con el mantenimiento de la barra o con la imposibilidad de traspasarla, es decir, en el nivel de la metonimia. Es la metonimia del deseo, dice Lacan. Se va desplazando de un objeto a otro, en nuestro caso un significante a otro, pero permanece el enigma. Es aquello que Barthes llama el código hermenéutico, ¿no es cierto?, el del enigma. Volvemos entonces a la pantalla y es lo que decíamos, implica un desplazamiento en el eje horizontal potencialmente infinito. Reiteramos lo de potencialmente. Es la metonimia del deseo que no permite que surja un significado nuevo, sino que desplaza el sentido. Entonces tenemos que ver qué es el deseo. Es lo que a causa de la represión se desplaza de significante a significante en la metonimia sin que se produzca la significación, como lo vemos en el texto de Balzac, en el magnífico Sarrasén de Balzac. Vemos la metonimia en Sarrasén. Es a partir del enigma planteado en torno del extraño personaje ese que aparece en medio de la fiesta, ¿no es cierto?, causando una intriga a todos los que allí están. Es un enigma en el nivel del ser, acerca de qué, de quién es. Junto a ello una pregunta por el tener, por la fortuna de los Lanty, de dónde proviene. Esta vinculación es lo que el lector puede perfectamente llevar a cabo al fin del relato. Este lugar vacío, decimos, que es el de la interrogación por el ser de ese personaje, va discurriendo a través de sucesivas y engañosas respuestas que desplazan la interrogación, que le instalan en la dimensión de la metonimia. Esto constituye lo que Barthes llama código hermenéutico. Así nos dice, por ejemplo, que el anciano era un hombre, luego que era simplemente un anciano. ¿Ven cómo va el desplazamiento metonímico, no es cierto? Va como vagando. También dice que era Cagliostro, un alquimista, una suerte de mago. Estas determinaciones, decimos, son parcialmente erróneas, pero van produciendo una acumulación metonímica que se saturará en la otra gran figura que lee Lacan como la instancia de la letra del inconsciente y que es la metáfora. Allí cada denominación parcial acrecentará el impacto de la revelación. Ahora bien, cada una en su equívoco parcial mantiene la barra de la metonimia y resiste a la significación, a decir finalmente quién es, qué cosa es esa presencia intimidante que está allí. Así se nos dice que el personaje es también como esas hadas de antaño, lo cual es parcialmente erróneo, pero puede ser recuperado en una lectura final una vez que conocemos el relato acerca del escultor, ¿no es cierto? También se lo menciona como extraña criatura. Luego se lo califica de posible asesino y se duda de que sea un ser vivo. Todo esto contribuye, toda esta metonimia del deseo, a mantener la intriga del relato, el suspense, la interrogación. Luego se agrega que una criatura sin nombre en el lenguaje humano, forma sin sustancia, ser sin vida o vida sin acción. Sin nombre, es decir, indecible, resistente al traspaso de la barra hacia una significación, puesto que falta allí un significante. Y continúa, un ser extraño dotado de coquetería femenina, un hombre hecho polvo, que era en verdad la vida y la muerte, y también un fenómeno, un aparecido, espectro vestido, cadáver ambulante,
Y también en el relato del escultor recomienza una progresión similar. Fíjense cómo esto mantiene la intriga, mantiene el suspenso del relato. Allí se nos habla de aquella mujer de belleza ideal, cuando aparece la Zambinella, y luego que era más que una mujer. Todo connota, decimos, lo fuera de la naturaleza, lo extraño y fantasmagórico. Su propio dictum condena a Sarracén, ser amado por ella o morir. Es cuestión de vida o muerte, se le advierte, soy una criatura maldita, dice Zambinella, a un paso de la revelación, y amplía, no tengo corazón. Fíjense cómo está cada vez más cerca de la revelación sin caer en ella, si no se produce el traspaso de la barra del significante. La verdad grita en la metonimia, decimos, pugna por ser dicha, pero permanece sofocada. En la metáfora, en cambio, es semidicha, es entredicha, nos dice Lacan. Y la metáfora, cuya fórmula es la función significante de la sustitución del significante por el significante en la sincronía, es decir, en el nivel del paradigma, es congruente con la transposición de la barra. Es decir, en la transposición del significante interdicto, en la transposición, decimos, al significante interdicto, es entredicho porque, dice Lacan, la verdad es semidicha. Así, dice Sarracén, porque ni un... Y los puntos suspensivos señalan el lugar de lo indecible, donde una significación está por producirse. Es el lugar de la metáfora, es decir, donde adviene finalmente un significado, una significación, una revelación, donde en el paradigma, ¿no es cierto?, a nivel de la diacronía, un significante se sustituye a otro, es decir, lo reprimido emerge. Volvemos, ¿no es cierto?, donde se nos dice, es el lugar de la metáfora, y ahí sí se nos dice arpía celestial, nótese el oxímoron, y monstruo. Este es el plus de significación de que habla Lacan. La metáfora, al no poder decir el nombre prohibido, reprimido, dice más a través de la acumulación metonímica que ya hemos notado y de la transposición de la barra en la que un sentido adviene. Podemos ahora concluir que el texto funciona como un simulacro del inconsciente según las modalidades de la metonimia y la metáfora, de la suspensión, dilación del sentido y de su emerger. Es decir, esto es lo que nos interesa como para fundar esta vinculación, ¿no es cierto?, esta posibilidad de lectura del texto en relación con la cuestión psicoanalítica, más allá de una mera aplicación, más allá de una indagación en torno de los conflictos del autor. Bien, volvemos a la pantalla y decimos además que esta lectura no se efectúa a modo de un metalenguaje que explique el texto, sino que va siguiendo sus articulaciones, confundiéndose con su lectura, escribiéndola. Bien, ustedes tienen además, ¿no es cierto?, en su cuadernillo y también en la bibliografía, la cuestión de la carta robada, el seminario sobre la carta robada. Allí pueden también ver todo lo que es la relación con la primacía del significante. Es decir, lo que nos interesa a este respecto es recuperar, ¿no es cierto?, es decir, dar una suerte de paso al costado, paso atrás, o como quieran verlo, ¿no es cierto?, en relación con la cuestión Lacan y la teoría literaria, pero antes que eso, la literatura y el psicoanálisis, es decir, cuál es la historia de esa vinculación que es muy profunda, es muy fuerte. Freud era un hombre muy versado en cuestiones literarias y recomendaba para la formación del analista la cuestión de la literatura. Es decir, concluimos aquí nuestra primera parte. La segunda parte, ¿no es cierto?, comenzamos ahora, es la que tiene que ver con Derrida y la deconstrucción. Bien, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, del mismo modo que en el primer caso, un material que es relacionado, ¿no es cierto?, con lo que ustedes disponen en el cuadernillo, que es, insisto, en lo que deben centrarse. Aquí, de modo similar, ¿no es cierto?, así como propusimos leer literatura y psicoanálisis, proponemos también deconstrucción y lectura. Vamos a la pantalla, ¿no es cierto? Es decir, deconstrucción y lectura, es decir, ¿qué vinculación hay entre la deconstrucción y la lectura? Porque finalmente Derrida, a quien reivindican por su parte los filósofos, por otra parte los teóricos de la literatura, con un gran impacto en Estados Unidos, sobre todo a este respecto, como un presunto teórico de la literatura, cosa que no creo que Derrida sea, sino que es alguien cuyo impacto, asimismo que el de Lacan, contribuye a la formación de lo que se puede denominar el paradigma de teoría literaria, que arranca con ese Z de Roland Barthes, que es rupturista respecto del estructuralismo.
Ustedes comparan la página primera de SZ, ¿no es cierto?, y lo que Barthes dice de la metodología de análisis en la introducción al análisis estructural de los relatos, van a ver que es él mismo quien produce esa ruptura. Es decir, en SZ abandona la idea, ¿no es cierto?, de la metodología como descubriendo un modelo universal aplicable a todos los casos, y se inclina por una modalidad, dice, en la que el texto recupere su diferencia. Es decir, abandona, tenemos que decirlo así, los cánones de la ciencia en el sentido tradicional, ¿no es cierto?, a través de esta ruptura provocada, por un lado, por la incompletud del código proclamada por Lacan, y por esta cuestión de la deconstrucción y de la diferencia, la diferencia o la diferencia, y la cuestión de la escritura que aparece a partir de Derrida. Bien, esto lo hemos llamado deconstrucción y lectura. Vamos entonces a la pantalla, ¿no es cierto?, a ver con qué nos encontramos, con citas de Derrida. Dice Derrida: lo que la deconstrucción no es, pues todo. Y agrega, la que la deconstrucción es, pues nada. Esto ustedes lo tienen en carta a un amigo japonés. Entre este todo y nada, decimos, se juega el proceder de la estrategia deconstructiva. Esta se puede entender como ese doble movimiento de afirmación por un lado y de negación por el otro. Esto implica además la negación de todo significado trascendental que dé cuenta del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un significado previo, el cual el texto invista de significantes, ¿no es cierto?, para ser expresado. Aquella vieja dicotomía forma-fondo, esto ya no existe, no existía ya ni en el formalismo ruso ni en el estructuralismo, ¿no es cierto?, mucho menos en la deconstrucción. No hay un significado previo, no hay un significado más allá del texto. Y además es una problemática que vamos a seguir desarrollando, ¿no es cierto? Volvemos a la pantalla, entonces. Es decir, no hay un significado que preexista a este o que surja al final de su lectura, de su desciframiento. Es decir, esto iría en contra, o al menos es una divergencia profunda con toda hermenéutica. Nos preguntamos entonces, ¿qué es leer para la deconstrucción? Y contestamos, según Derrida, es atender al juego del texto, a su discurrir de trazas, huellas que se inscriben doblemente como afirmación y negación de un sentido que no es más que el transcurrir de una marca, de una diferencia. Acá es cuando Derrida recupera la idea saussuriana de diferencia. Cuando Saussure dice en la lengua no hay más que diferencias. Él toma esto al pie de la letra y lo desarrolla como piedra angular de su pensamiento. Asimismo, al nivel de su otro gran concepto, no concepto hay que decir, respetando la lógica de la deconstrucción, que es la escritura. Esta diferencia proviene de Saussure. Lo que él va a ver es que ni el mismo Saussure es absolutamente congruente con su descubrimiento, por eso su crítica del signo saussuriano y de algún modo su crítica posterior a Lacan por mantener aún con la primacía del significante la dicotomía significante-significado, temática que excede nuestra problemática de hoy, pero que queremos dejarla planteada. Bien, volvemos entonces a la pantalla, ¿no es cierto? Insistamos en que este sentido, significado o significación no se da en plenitud, no es una totalidad, ¿no es cierto? No es algo que preexista al texto y a su juego, es aquello que aparece como el juego del texto en Roland Barthes. Dice Roland Barthes, el juego del texto y aquello en el cual el texto no pierda su diferencia, su différance, ¿no es cierto? Volvemos entonces a la pantalla, ¿no es cierto? Hasta puede aparecer como una cierta ilegibilidad. Fíjense, de verdad llega a decir que el texto en cierto sentido es ilegible. Una línea que va a seguir Paul de Man también de otra manera, ¿no? Pero tiene alguna vinculación. Paul de Man es la deconstrucción norteamericana. Esto es textual. A menudo experimentamos el hecho de que lo que se nos da en la lectura se nos da como ilegible. Por ilegible entiendo aquí lo que no se da como un sentido que debe ser descifrado a través de una escritura. En general, sigue la cita, se piensa que leer es descifrar y que descifrar es atravesar las marcas o significantes en dirección al sentido o a un significado. Pues bien, lo que se experimenta en el trabajo deconstructivo es que a menudo, no solamente en ciertos textos en particular, sino quizá en el límite de todo texto, hay un momento en que leer consiste en experimentar que el sentido no es accesible, que no hay un sentido escondido detrás de los signos, es decir, que el texto resiste a la lectura. Bien, volvemos a la pantalla. En consecuencia, dice Derrida, que lo que se lee es una cierta ilegibilidad, en un sentido tradicional, ¿no es cierto?
que no pasa tan fácilmente a un significado, de un modo distinto que en Lacan, ¿no es cierto? De un modo distinto en el sentido que no hay finalmente un sentido pleno ni siquiera en el nivel metafórico, como parece indicar Lacan, aunque esto no es estrictamente así, pero la crítica de Derrida a Lacan se centra en esto, ¿no es cierto? Que finalmente no hay ni siquiera un advenimiento de la verdad en la metáfora. El concepto de verdad en Lacan, dice Derrida, no deja de ser tradicional. Esto es para una discusión ulterior. Bien, esta elegibilidad que aparece en la lectura misma es el correlato de la ausencia de un significado trascendental al texto, ¿no es cierto? Es decir, de su différance, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ver entonces, ¿no es cierto?, qué es esta diferencia. Acá me permito mantener el texto en francés, ¿no es cierto?, porque es lo que respeta la grafía que utiliza Derrida, ¿no es cierto?, en tanto que la estructura, ¿no es cierto?, de la fonética francesa hace que la modificación se perciba solo en la escritura. Y esto le sirve a él para establecer este privilegio, no es estrictamente privilegio, en todo caso primacía, de la escritura sobre la foné. Volvemos entonces a la pantalla. ¿Qué es la diferencia? Decimos, no es de otro orden que la que Saussure propone como rasgo fundamental de la lengua cuando dice, en la lengua solo hay diferencias. Significa que cada elemento es lo que no son los otros y que se define por su negatividad. Es decir, no hay allí ninguna cualidad plena, irreductible, sustancial, sino un remitir de cada elemento a un otro de sí mismo que nunca está presente. El pensamiento de Derrida es antisustancialista porque el de Saussure lo es. Es decir, en la lengua solo hay diferencias, no hay sustancias, no hay una remisión a cosas. El divorcio entre lengua y mundo, que ya comenzó con Saussure, es extremo. Esto también lo recuperará Paul de Man en su teoría acerca de la retórica. Bien, volvemos entonces a la pantalla y decimos que entonces leer será estar atento a esta diferencia, a esta negatividad, que no implica un mero no sentido. Cuidado, Derrida no dice que no exista el sentido ni que todo valga, de ninguna manera significa esto. No es un mero no sentido, sino una doble inscripción, una doble escena que se afirma y niega a la vez y que nunca está presente. Esto Derrida le llama finalmente la indecidibilidad. Es imposible decidir con exactitud qué significa un texto. Y hay textos extremos, estoy pensando ahora en La pesquisa de Juan José Saer, por ejemplo, o en El sur de Borges, en donde realmente es indecidible cuál sea el sentido final. Bien, volvemos entonces a la pantalla, ¿no es cierto? Y decimos que más que de una fuga del sentido, habría que hablar de una afirmación y negación que no se resuelven en una síntesis que suspendería el discurrir de la huella de la diferencia. No hay una superación en un sentido hegeliano, no hay una síntesis en Derrida. Acá un poco lo que les había mencionado hoy, ¿no es cierto? Derrida escribe diferencia en lugar de diference. Fíjense que en francés se oyen igual, la diferencia está en lo escrito, hay allí una A en lugar de una E. Esto es intraducible, se han hecho intentos, pero yo creo que no resultan. Esto introduce el otro gran concepto, y lo pongo entre comillas, puesto que la impugnación de la deconstrucción es a todas las ideas de la filosofía y también a la del concepto. Este es el de la escritura, ¿no es cierto?, que podremos ver después. Bien, ahora bien, diferencia implica desemejanza, no identidad. Remite además a un diferir en sentido temporal, un derivar que no arriba finalmente a algo, sino que dilata interminablemente una presunta conclusión, solución o síntesis. Quizá lo podemos asimilar, pero solo aproximadamente a nivel de la metonimia de Lacan, porque no lo retoriza Derrida, ¿no es cierto? Seguir este espaciamiento tanto espacial como temporal de un texto será leer para la deconstrucción, es seguir este espaciamiento, esta dilación, este diferir, ¿no es cierto?, en el espacio. Fíjense ustedes aquí, les he traído también el texto del poeta que es algo así como, a mi entender, el inspirador de la deconstrucción, que es Mallarmé. Fíjense que un golpe de dados, cómo juega el espaciamiento. No nos vamos a detener en el análisis de un poema de la enorme complejidad de un tiro de dados, ¿no es cierto? Jamás abolirá el azar, sino que el texto, como ustedes saben, debe ser leído en su vinculación espacial, es decir, en su espacialidad. Esa es la diferencia o la diferencia espacial, que se une a la temporal. En fin, no vamos a, por supuesto, a agotar ni siquiera aproximarnos hoy a una lectura de Mallarmé, ello sería imposible, pero queremos mostrarles un poco
cómo esto se pone en obra en autores que son inspiradores de la deconstrucción. Entonces esto finalmente será leer, decimos, para la deconstrucción. Veamos ahora el otro concepto fundamental, reiteramos hasta el punto de que se pueda hablar de concepto y de fundamento en la deconstrucción, y que es la escritura. ¿Qué es la escritura? Ya en la grafía de la palabra différance habíamos advertido un destacar de lo escrito, esto es, de la escritura. Es en lo escrito donde se advierte la diferencia, no solo por los espaciamientos irreductibles a la voz. La escritura es el lugar, decimos, de la denegación del privilegio de la voz, que es la inmediatez de la palabra hablada, el reaseguro de la presencia, de la identidad consigo mismo. Fíjense cómo Derrida deconstruye aquí todos los filosofemas clásicos, ¿no es cierto? La identidad, la presencia, la fonea, aquello que hasta en Aristóteles, ¿no es cierto?, es algo así como la transposición de los estados del alma vinculados con las cosas. Eso ustedes lo tienen en el texto de Derrida que abre de la gramatología. Volvemos entonces a la pantalla, ¿no es cierto? Y decimos que la escritura es la puesta en acto del diferimiento, de la ausencia de todo significado trascendental. La escritura y différance son conceptos asimilables en cierto sentido. La escritura, decimos, es irreductible a la voz, a la presencia del sentido en su inmediatez, es decir, a toda foné que presentifique un sentido. La escritura es lo que justamente disemina, esparce un sentido. Una cosa es lo que yo estoy hablando acá, mi presencia, mi persona, por así decir, aseguraría de alguna manera mi palabra. ¿Qué pasa si yo esto lo envío por escrito? Lo someto a un espaciamiento, lo someto a una différance, lo someto a una diseminación. Puede ser leído de muy otra manera. Este desamarre, este desanclaje del texto es lo que Derrida provoca, ¿no es cierto? Es lo que Derrida subvierte de la lectura tradicional. Y es algo muy fuerte, que tiene alguna vinculación con lo que conocemos como la muerte del autor, o que es un autor en el texto Foucaultiano, ¿no es cierto? Ahí Foucault quita el autor como el lugar privilegiado para justificar una comprensión. En Derrida va a quitar tal vez también la obra y sobre todo también el contexto como posibilidad de ser saturado. Firma acontecimiento-contexto en el libro La escritura y la diferencia. Bien, volvemos entonces a la pantalla, ¿no es cierto? Y decimos que la escritura es, en cierto sentido, la différance, y es anterior a todo posible sentido, es anterior a todo origen. Dice Derrida, es un origen no original. La escritura, decimos entonces, es así principio no original, porque la idea de origen también sería remitir a un anclaje y a una trascendentalidad. No hay origen como tampoco hay fin, sino un discurrir interminable del texto. Piensen en la idea de texto en Roland Barthes, ¿no es cierto? No solo en la obra y el texto, sino en el comienzo de SZ, ¿no es cierto? El texto es aquello que debe ser librado a su juego. El texto es aquello que debe ser librado a su différance. Volvemos entonces a la pantalla. Preguntamos otra vez, ¿qué es leer para la deconstrucción? Veamos ahora la estrategia deconstructiva, ¿no es cierto? Dice Derrida que la deconstrucción no es un método, pero tampoco es algo sin método. Nótese de paso la afirmación negación, ya que hay una estrategia deconstructiva. Esta consiste en detectar una jerarquía violenta, ¿no es cierto? Es aquella en la que uno de los dos términos se impone al otro, ¿no es cierto? Aquellos clásicos de la filosofía, del pensamiento tradicional, alma, cuerpo, interior, exterior, significado, significante, ¿no es cierto? Esta imposición es axiológica, es lógica, ¿no es cierto? Es a través de los cuales uno se encumbra. El segundo paso es invertir la jerarquía, es afirmar el término subordinado reprimido por la jerarquía violenta, sea cuerpo, exterior o significante. Olvidar esta fase de inversión, dice Derrida, es olvidar la estructura conflictual y subordinante de la oposición. Y el tercer momento de la deconstrucción, ¿no es cierto?, es la emergencia de un nuevo concepto. No es, sin embargo, a modo de una síntesis superadora. Insistimos, la deconstrucción no es un hegelianismo. Implica no permanecer en la etapa de la mera inversión. Significa afirmar positivamente el nuevo término, que es así el término deconstruido. Es decir, vamos a la pantalla entonces, en la dicotomía inicial que plantea Derrida entre habla y escritura, ¿no es cierto?, habría... El primer momento es detectar la jerarquía violenta, ¿no es cierto? Habla, escritura, y el privilegio de la voz, de la foné, en detrimento de la escritura. Un segundo momento sería invertir esa oposición y poner la escritura como aquello que predomina, ¿no es cierto? Pero esto sería una mera inversión que garantizaría que la estructura de dominación se perpetúe. Para que ello no ocurra, hay que afirmar el término deconstruido y que
escritura, que en algún lugar de verdad se llama archiescritura, pasa a ser el término deconstruido. En fin, todo esto es leer para la deconstrucción, ¿no es cierto? Como ven, es no remitir, no es no buscar un sentido previo ni fuera del texto, sino ir siguiendo las marcas, las trazas de un sentido que está allí, pero que no termina nunca de afirmarse y que nunca es posible de decidir terminantemente cuál sea. Es seguir la estrategia, ¿no es cierto?, de la diferencia, de la huella, de la traza, de la marca. Bien, concluimos así esta aportación, ¿no es cierto?, al trabajo que ustedes tienen que hacer en relación con el texto que tienen en el cuadernillo, por lo cual les vuelvo a decir que solo deben llevar a cabo una de las actividades, ¿no es cierto?, una vez que ustedes la entregan, después nos reuniremos seguramente para la evaluación final. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Analía Gerbaudo, soy docente de Teoría y Crítica 2 y en esta presentación quisiera conversar, charlar con ustedes respecto de un problema que nos ocupa durante este encuentro. Me gustaría que pensáramos qué tipo de relación plantea la literatura con el conocimiento, qué tipo de conocimiento nos aporta la literatura. Para abordar este problema elegí una estrategia particular, digamos, no me interesa que trabajemos específicamente sobre la literatura en sí, sino sobre la literatura como una manifestación particular del arte. Entonces, la propuesta que vamos a presentar hoy consiste en observar diferentes maneras de pensar esta pregunta o este problema inicial, qué tipo de conocimiento nos aporta la literatura en relación con distintas manifestaciones artísticas, qué tipo de conocimiento nos aporta el arte en general. Lo que vamos a observar van a ser diferentes posiciones o diferentes miradas sobre este problema. Estamos muy lejos de cerrar una respuesta. Precisamente lo que hacemos es tratar de poner de manifiesto la mayor cantidad de perspectivas diferentes sobre esta cuestión. Para comenzar, vamos a comenzar con una reflexión respecto de una pintura. En el último texto de Umberto Eco, Kant y el ornitorrinco, Eco recupera una frase de Heidegger respecto de la función social del arte. Es una frase de Heidegger que Heidegger esboza a partir de un cuadro de Van Gogh. ¿Podemos pasar a la muestra del cuadro de Van Gogh, Los zapatos? Fíjense en este cuadro bastante conocido de Van Gogh y me interesa que analicemos con detenimiento esto que dice Heidegger. Dice Heidegger, ha sido la obra de arte lo que nos ha hecho saber lo que es de verdad un zapato. Repito, ha sido la obra de arte la que nos ha hecho saber lo que es de verdad un zapato. Pensemos en esta afirmación de Heidegger en relación a las tesis que sostenían los formalistas rusos en el contexto revolucionario de principios del siglo XX. Era el arte el que desautomatizaba los mecanismos rutinarios de la percepción, devolviendo la visión sobre los objetos consumidos por la rutina, por los hábitos cotidianos, por la guerra. Es la obra de arte entonces la que nos devuelve, o la que nos vuelve más sensible a los objetos cotidianos, como por ejemplo un zapato gastado en este caso. Podemos volver a la pantalla. Pensemos en otro ejemplo. Pensemos en la polémica respecto de la función social del arte que se presenta en torno de una dicotomía creo que mal planteada, la que opone el arte de compromiso social al arte de vanguardia. Antes de pasar al trabajo sobre este tema en relación con la literatura, me interesa que pensemos esto en relación con la pintura. Y puntualmente el ejemplo que traje es la obra de una pintora mexicana, Frida Kahlo. Lo
creo que todos conocen la obra de Frida Kahlo, la mujer del conocido muralista mexicano Diego Rivera, una mujer comprometida con el movimiento socialista y que desarrolla su obra en la primera mitad del siglo XX. Yo traje para mostrarles algunos cuadros de Frida por el tipo de problema que genera, el tipo de representación que ella realiza en el contexto primero interno del Partido Socialista y luego en el contexto del arte de la época. Entonces yo quisiera que viéramos este primer conjunto de representaciones, que es una serie de autorretratos. Si la cámara puede acercarse, bien. Fíjense en este conjunto de cuadros, son textos que representan distintas representaciones de la propia Frida, ¿no? Pensemos qué pasaría con una pintora comprometida con el arte socialista, digamos, que representa textos de corte eminentemente autobiográfico. Fíjense que los textos representan la figura de Kahlo, ¿no? Entonces esto despertaba ciertas inquietudes en el partido y en los artistas de la época respecto a la relación que Kahlo planteaba con su obra y el compromiso social y el compromiso político. Voy a mostrar otro texto de Kahlo que ha despertado también muchas polémicas. Es el texto este. Fíjense que aquí aparecen dos pies en una bañera y un conjunto de elementos que representan distintos cuadros, o sea, es una representación de distintos cuadros de Kahlo y una representación de distintos momentos de la vida de Kahlo. Este cuadro se llama Lo que vi en el agua o lo que el agua me dio, es de 1938. Este cuadro genera, como casi toda su obra, una polémica respecto del valor social de su arte y de la inclusión o no inclusión de su arte en el surrealismo. Al respecto, Kahlo dice: se me tomaba por una surrealista. Ello no es correcto. Yo nunca he pintado sueños. Lo que he representado era mi realidad. En el momento final de su vida, Frida Kahlo, prácticamente postrada en su lecho de muerte, lo que hace es pintar sus propios corsés. Yo no sé si la cámara llega a tomar, pero aquí se la ve a Frida con Diego Rivera, es uno de los últimos días de la vida de Kahlo, y se ve en el corsé que tiene Kahlo pintado el logo o sea, la representación del Partido Comunista, ¿no? La hoz y el martillo. Dice Kahlo de este momento de su etapa de vida y de su obra pictórica: estoy muy intranquila en lo que se refiere a mi pintura, sobre todo porque quiero convertirla en algo útil, pues hasta ahora no he creado con ella más que una sincera expresión de mí misma, lo que está muy lejos de servir al partido. Tengo que luchar con todas mis fuerzas porque lo poco positivo que mi estado corporal me permite ser sea también útil a la revolución, la única verdadera razón para vivir. Fíjense qué importante que es esta tensión que sufre Kahlo entre lo que debe representar y lo que siente que debe expresar, esta tensión entre lo público y lo privado. Hay un texto muy conocido de ella que se llama Columna Rota. La presenta, es uno de los textos más conocidos de la pintora, donde Kahlo se autorrepresenta nuevamente, ¿no? Y hay un texto que no voy a mostrar, que el texto se llama El marxismo de la salud a los enfermos, que es uno de los pocos textos donde se reúne la simbología marxista con las preocupaciones internas de Frida Kahlo, mujer y pintora. Estas tensiones que atraviesan la vida de Kahlo, estas tensiones entre lo público y lo privado, se podrían pensar también a partir de otro lugar, más allá de la propia representación de su obra. Se podrían pensar a partir de un hecho de mercado, como podríamos pensar que es la reproducción del diario íntimo de Frida Kahlo. Entonces, cuando un objeto privado, íntimo, como un corsé, el que yo les mostraba recién en esa foto, o como el diario personal de Frida Kahlo, se convierte en un hecho artístico, cuando un documento personal puede convertirse en un documento artístico.
Esto que ustedes lo pueden pensar teóricamente a partir del texto de Michel Foucault, que es un autor. Foucault analiza, bueno, ¿qué pasa con los papeles de Nietzsche? ¿Cuándo un papel privado de Nietzsche pasa a convertirse en obra de arte y por qué? Creo que se puede pensar muy bien a partir de la obra de Kahlo y a partir de lo que Carlos Fuentes, el escritor mexicano Carlos Fuentes, dice de la obra de Kahlo. Yo les quiero mostrar simplemente el objeto, Diario íntimo de Frida Kahlo, que es una cosa muy bella, donde aparece en facsímil las representaciones de Frida Kahlo. Este es el texto de Frida Kahlo, está anticipado por una foto de ella y la reproducción de la tapa, y luego aparece en facsímil el texto de Kahlo, donde aparece texto escrito y texto visual. Lo que me parece relevante preguntarnos a partir de esto es esta cuestión que yo les marcaba, ¿no? Cuando un texto íntimo, privado, pasa a convertirse en una obra artística. Y creo que la reflexión de Carlos Fuentes nos aporta un comentario interesante al respecto. Voy a leer lo que Carlos Fuentes dice sobre el diario de Frida Kahlo. En su libro sobre el dolor del cuerpo, Elena Scarry lúcidamente observa que el dolor de los demás no puede ser sino un hecho transitorio en nuestra propia conciencia. ¿Es el dolor algo que no se puede compartir? Más aún, ¿puede siquiera decirse el dolor? En la columna rota, que era el texto de Kahlo que veíamos recién, donde ella se presentaba con su columna fragmentada, y Árbol de la Esperanza, Kahlo se retrata a sí misma como la desollada, piel sangrante, abierta, cortada a la mitad como una papaya. Recostada desnuda en una cama de hospital en Detroit, eso es lo que muestra Árbol de la Esperanza, es el cuadro que yo no les mostré porque es muy pequeña la imagen que tengo. Repito, recostada desnuda en una cama de hospital en Detroit, sangrante y preñada, Rivera la describe como el símbolo mismo de la verdad, la realidad, la crueldad y el sufrimiento. Nunca, añade, ha puesto una mujer tanta poesía agónica en una tela. Lo que vive es lo que pinta. Y fíjense esta apreciación que va a introducir Fuentes, que importante. Pero ninguna experiencia humana, por dolorosa que sea, se convierte solo por esto en arte. ¿Cómo transformó Kahlo el sufrimiento personal en arte? No impersonal, pero sí compartido. Dice Carlos Fuentes, la gran contribución del espíritu hispánico, de Cervantes a Borges y de Velázquez a Kahlo, es la certidumbre de que la imaginación es capaz de fundar, si no el mundo, sí un mundo. Don Quijote, Las Meninas, Los caprichos de Goya, El Aleph de Borges, la pintura de Mata, Lamán, Tamayo o Kahlo, 100 años de soledad, añaden a la realidad algo que antes no estaba allí. Este es un proyecto mucho más consciente y agudo en sociedades donde la realidad tiene escasa representación política. El artista es entonces quien le da a la sociedad lo que un sistema autoritario o represivo le quita o no le permite manifestar. Fíjense qué importante esta apreciación de Carlos Fuentes para pensar lo que acontece respecto de algunas dicotomías, como las que les comenté al principio, respecto del arte en general, arte de vanguardia, arte de compromiso social. ¿Qué supone? Yo les decía, era una dicotomía mal planteada. ¿Por qué entiendo que es una dicotomía mal planteada? Porque ¿qué prescripción es posible realizar sobre el arte respecto de lo que el arte debe decir? A mí me parece que en el campo de la literatura podemos pensar esta dicotomía a partir de un ejemplo clásico, un ejemplo bastante transitado en los estudios críticos, como es la polémica Boedo-Florida. Y me parece, aquí tendríamos un ejemplo claro de esta dicotomía planteada de modo ortodoxo. Y me parece que hay textos literarios o producciones artísticas, como la de Frida Kahlo en pintura, pero en literatura, como la de Osvaldo Lamborghini, voy a hablar de un cuento poco conocido, que les solicito que observen en internet, porque está disponible allí, que es el cuento El Fjord de Osvaldo Lamborghini, la poesía de Hellman, por ejemplo. Me parece que son manifestaciones que en su misma manifestación artística derrotan la dicotomía. ¿Por qué digo esto? Porque son poetas, escritores, que
asumiendo un compromiso político y social fuerte, sin embargo también se escriben en textos que podríamos llamar vanguardistas, en textos que rompen con el modo de representación que ejerce la literatura de sus contemporáneos. Hay un trabajo de otro escritor hablando de literatura, que es Čechbeck, que dice algo muy interesante sobre la literatura. Bueno, él habla en ese caso de Osvaldo Lamborghini solamente, ¿no? Yo me permito agregar allí la poesía de Hellman. Dice Čechbeck que la literatura de Lamborghini se escribe donde hace silencio el arte de los demás. Fíjense en esta frase, se escribe, es un tipo de arte que se escribe donde hace silencio el arte de los demás. A mí me parece que tanto en la literatura de Lamborghini como en la literatura de Hellman se plantea una tensión muy interesante en este sentido. ¿Por qué? Porque me parece que estos autores unen la representación de la política según los cánones menos asimilados en el contexto de emergencia de estas obras literarias. Y además hay otro valor agregado a este tipo de representación, que es el no dejar una enseñanza en tipo de doctrina explícita respecto de un problema. Ese valor enigmático que plantean los textos de Lamborghini y también los textos de Hellman, me parece que rompen con esa vieja dicotomía entre el arte de compromiso y el arte de vanguardia, que le valió tantas malas interpretaciones, por ejemplo, también a la pintura de Kahlo, acusada durante muchísimo tiempo de ejercitar un arte demasiado ligado con sus problemáticas personales. Me gustaría que, porque vamos a trabajar sobre diferentes enfoques, trabajamos primero sobre un texto como el de Van Gogh a propósito de las representaciones de los formalistas, trabajamos sobre esta dicotomía, arte de compromiso, arte de vanguardia, a propósito de la pintura de Kahlo. Me gustaría que pasáramos ahora a pensar las polémicas respecto de qué nos permite conocer el arte a partir de la fotografía. Un tipo de arte que ingenuamente se ha pensado que brinda una representación más transparente de la realidad, o que nos permite un registro más transparente de la realidad. Y un tipo de arte que también genera este tipo de polémicas que comentábamos. Yo elegí para pensar el gran problema de qué pasa con la representación en la fotografía, la obra de un fotógrafo brasilero, Sebastião Salgado. Tiene textos bastante conocidos, como su obra Terra, Workers, Niños. Son textos que también aparecen disponibles en internet y que están editados como libros, ¿no? Son libros de fotografías. Me voy a detener básicamente en el texto Terra. Es un texto donde aparecen sus representaciones pictóricas acompañadas por poesías de Chico Buarque y por textos de José Saramago. Entonces, me gustaría mostrar, yo voy a acompañar las imágenes que elegí de Saramago con algunas reflexiones que suscita la obra de Saramago. Entonces me gustaría si pudiéramos pasar a la pantalla para mostrar los textos de Salgado. Fíjense, este texto se llama Children. Yo no voy a enumerar los nombres de los distintos textos pictóricos, las distintas fotografías que van apareciendo, pero sí voy a hacer algunos comentarios respecto de una polémica que se genera respecto de la obra de Salgado a partir de la discusión que mantienen dos profesores, Raúl Antelo, que es un profesor argentino que enseña en este momento en la Universidad de Santa Catarina en Florianópolis, y Julio Ramos, que es un puertorriqueño que en este momento está trabajando en universidades de Estados Unidos. La pregunta que a mí me gustaría plantearles es, ¿qué nos dicen estas imágenes? ¿Qué conocimiento nos aporta este tipo de arte? Yo les hablaba hoy de las reacciones que tiene este tipo de arte en Julio Ramos y en Antelo. Julio Ramos reivindica en Salgado un rescate que él entiende clave de la foto documental, mientras que Antelo considera que Salgado ejerce un tipo de pintoresquismo cercano al kitsch y al melodrama. Mientras que Ramos ve en los trabajos de Salgado la posibilidad de pensar de nuevo el estatuto de humanidad de esos hombres y mujeres que representa, que él considera excluidos de todo contrato social tras la retirada del Estado,
Antelo encuentra la obra del brasileño como un hecho no político, sino ideológico, más cerca del pintoresquismo que espera el mercado, que de la captación del dolor de los desheredados del tercer mundo. Voy a leer unas palabras de Antelo. Voy a leer el texto tan polémico de Antelo. Dice Antelo: la obra de Sebastião Salgado no es política, es ideológica. Obedece menos a un procedimiento artístico que a un régimen de visibilidad del arte. Entra así en analogía con las jerarquías globales de los ideales políticos y sociales ya establecidos. Esa ideología, presentada por Chico Buarque de Holanda o refrendada por José Saramago, exalta el primado de las acciones sobre los procesos o la dominante épica del enfoque, valores que escapan a toda sorpresa y anteponen el arte de la palabra a cualquier balbuceo o silencio. Podemos volver a la cámara. Fíjense esta cuestión que plantea Antelo, ¿no? De la exaltación del primado de la palabra para refrendar una manifestación artística. ¿Por qué lo pone a la política? Dice Antelo: la política, en cambio, se identifica con la estética, postula una sensibilidad heterogénea, el poder de un pensamiento extranjero a su misma coherencia, desconoce límite y por ser infinita es justamente política. La ideología, en cambio, al confundirse con el realismo, tiene límites y fin. Así, en más de un punto, Salgado coincide con Jorge Amado: tipicidad y realismo. Salgado muestra lo que se puede decir, pero no lo imposible. Me gustaría quedarme con esta opinión de Antelo para pasar a discutir directamente ahora sí el problema de la literatura. Fíjense cómo liga Antelo la representación pictórica de Salgado con la representación literaria de Jorge Amado para mostrar por dónde pasa su crítica, por qué dice que la obra de Salgado no es política sino ideológica. Pareciera que la obra de Salgado trabaja con lo obvio, trabaja con lo políticamente correcto, con esto que genera tantas reacciones también en las posiciones multiculturalistas, con aquello que se puede decir. Y ello es lo que sanciona o lo que critica de esa representación. Fíjense qué interesante esta frase. La obra es ideológica porque trabaja con lo que se puede decir, tipicidad y realismo que él también ve en el otro escritor brasileño Jorge Amado. Fíjense cómo con los ejemplos que nosotros trabajamos en esta clase de diferentes representaciones artísticas, cómo se pueden leer estos ejemplos a la luz de esta crítica de otra manera. Ya no pasaría el problema por una representación más o menos puntual del ego, sino qué se dice del ego o del yo en una obra, para que esa obra sea artística, sea subversiva, conmueva. Sabemos que, por ejemplo, volviendo a Kahlo, las representaciones de Kahlo, del tipo de representaciones de la feminidad, generan bastantes polémicas por el tipo de representación de mujer, por el tipo de representación de belleza, por el tipo de representación de situaciones en las que ella representa a las mujeres. A mí me gustaría, y ya para ir cerrando, quedarme con dos reflexiones. Una reflexión es la de Jacques Derrida, en un texto difundido también por internet, traducido por Jorge Panesi, que se llama Pasiones de la literatura. Y el otro texto es de un crítico literario, es Roland Barthes. Les voy a leer un fragmento del texto de Derrida. Dice Derrida respecto de la literatura: la literatura es una invención moderna. Se inscribe en las convenciones y en las instituciones que le aseguran en principio, para solo mencionar este rasgo, el derecho a decirlo todo. La literatura une así su destino a una determinada no censura, al espacio de la libertad democrática, libertad de prensa, libertad de opinión. No hay democracia sin literatura y no hay literatura sin democracia. Siempre puede no admitirse ni la una ni la otra, y tampoco se privan de no respetarlas bajo cualquier régimen. Muy bien se las puede no considerar como bienes incondicionales y derechos indispensables, pero no se puede en ningún caso disociar la una de la otra. Ningún análisis sería capaz. Y cada vez que una obra literaria es censurada, la democracia está en peligro. Todo el mundo concuerda en esto. La posibilidad de la literatura, la autorización que una sociedad le otorga, la ausencia de sospecha o de terror que ella inspira,
todo esto corre parejo políticamente con el derecho ilimitado de plantear todas las preguntas, sospechar de todos los dogmatismos y analizar todas las presuposiciones, aunque fueran las de la ética o de la política de responsabilidad. Pero esta autorización a decirlo todo erige al autor, paradójicamente, en autor no responsable ante nadie, ni siquiera ante sí mismo, por ejemplo, de cuanto dicen las personas o personajes de sus obras, y por lo tanto, de lo que se supone él mismo ha escrito. Y esas voces atraen o convocan, inclusive, en las literaturas sin persona y sin personaje. Esta autorización de decirlo todo, que corre pareja, sin embargo, con la democracia como hiperresponsabilización aparente del sujeto, reconoce un derecho a la no respuesta absoluta, allí donde no sería posible ni sería dable responder o deber responder. Me quiero quedar con esta afirmación. La literatura está ligada indefectiblemente a los procesos democráticos. Allí donde hay censura no hay democracia, porque lo que se censura es esta posibilidad subversiva que tiene el texto de ficcionalizar a partir de un personaje, o no ficcionalizar, pero siempre queda esa duda interesante, polémica y permisiva en términos de posibilidad de decir, esa posibilidad que tiene un personaje de decir sin valor de testimonio, esa libertad de poder ficcionalizar o de representar, especialmente en regímenes totalitarios, de representar aquello que un testimonio no podría ofrecer. Entonces, ese valor de la literatura me parece un valor importante a tener en cuenta cada vez que pensamos o enseñamos literatura. Y el otro valor que me interesa rescatar es el que manifiesta Roland Barthes. Ustedes saben que en Francia hay una tradición fuerte que es dar lecciones inaugurales a las cátedras. Cuando se dan, digamos, la primera clase de cada cátedra se denomina lección inaugural. En 1977 Roland Barthes da su lección inaugural de semiología en el Collège de France y dice lo siguiente: entiendo por literatura no un cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un sector de comercio o de enseñanza, sino la grafía compleja de las marcas de una práctica, la práctica de escribir. Veo entonces en ella esencialmente al texto, es decir, al tejido de significantes que constituye la obra, puesto que el texto es el afloramiento mismo de la lengua, y que es dentro de la lengua donde la lengua debe ser combatida, descarriada. Fíjense esto como permite releerlo de Calo. No por el mensaje del cual es instrumento, sino por el juego de las palabras cuyo teatro constituye. Puedo, entonces, decir indiferentemente literatura, escritura o texto. Las fuerzas de libertad que se hallan en la literatura no dependen de la persona civil, del compromiso político del escritor, que después de todo no es más que un señor entre otros, ni inclusive del contenido doctrinario de su obra, sino del trabajo de desplazamiento que ejerce sobre la lengua. Lo que aquí trato de señalar es una responsabilidad de la forma, pero esta responsabilidad de la forma no puede evaluarse en términos ideológicos. Por ello, las ciencias de la ideología siempre han gravitado tan escasamente sobre ella. La literatura toma a su cargo muchos saberes. En una novela como Robinson Crusoe existe un saber histórico, geográfico, social, técnico, botánico, antropológico. Si por no sé qué exceso de socialismo o de barbarie todas nuestras disciplinas menos una debieran ser expulsadas de la enseñanza, es la disciplina literaria la que debería ser salvada, porque todas las ciencias están presentes en el monumento literario. Esto que intento leer va explícita y declaradamente en contra de los CBC provinciales y nacionales que intentan decir que con la literatura solamente se puede, digamos, relegar a un espacio de placer en términos de juego o no teorización o no reflexión, cuando creo que es este discurso el que conmueve muchos discursos con fuerza de verdad absolutamente equívoca según mi entendimiento. El tiempo me apremia, así que voy a intentar reconstruir cuál fue la lógica de este encuentro. En este encuentro intenté pensar cuál es el valor o cuál es el conocimiento que nos aporta el arte. Intenté hacerlo a partir de diferentes entradas. Intenté acercar una reflexión que tiene que ver con el formalismo, con la estética, a partir del cuadro de Van Gogh. Intenté trabajar a partir de una falsa dicotomía que plantea el compromiso en términos de la representación del contenido y no del valor subversivo que el arte plantea como lenguaje propio, a propósito de Calo. Intenté mostrar por qué un texto logra escaparse de la tipicidad y el realismo o por qué no logra hacerlo a partir de la discusión que plantean las fotografías de Salgado, e intenté acercar una confesión de mis credos teóricos a partir del texto de Derrida y de Roland Barthes.
Simplemente quiero concluir esto con una reflexión respecto de la situación de la enseñanza de la literatura en este momento. Y preparé un pequeño texto escrito para cerrar. Les digo, no quisiera concluir sin antes confesarles que esta presentación está fuertemente ligada a una preocupación de orden profesional y por lo tanto política. Creo que los sucesos desencadenados en nuestro país desde finales del año pasado nos comprometen hoy más que nunca a los docentes, en tanto trabajadores de la cultura, a pensar fuertemente cómo contribuimos a promover el pensamiento crítico en los estudiantes. Si creemos, junto a Benjamin, y aquí voy a nombrar a una colega que me acercó la lectura del texto de Benjamin, que es Marie Chin, si creemos junto a Benjamin que todo documento de cultura es también un documento de barbarie, habría que ser muy cuidadosos a la hora de definir qué hacemos con esos documentos. Hace unos días me he sentido muy interpelada por una confesión que el crítico George Steiner ha revelado respecto del modo en que ha vivido la docencia. Esto salió en Clarín en el último suplemento de cultura del mes de agosto del 2002. Cuenta Steiner que en su vida la relación maestro-alumno fue muy importante y dice, cito, «Tuve 4 alumnos mucho más capaces que yo. Cuando estuve recientemente en Harvard, las oficinas de 2 de ellos estaban al lado de la mía. Tuve también un estudiante brillante que me traicionó burlándose y atacándome. Aunque quizás mi estudiante más brillante fue una joven, de quien no doy detalles en errata mi autobiografía, pero de quien ahora puedo hablar. Era una muchacha tremendamente tímida. Fue la primera de su clase en literatura inglesa. Cuando terminó el año entró en mi despacho y dijo, palabras del estudiante, vengo a decirle que lo odio, que odio todo lo que me enseñó, es basura burguesa. Soy maoísta y voy a unirme a los doctores descalzos en China para hacer algo bueno por este mundo». Dice Steiner, un momento muy difícil, pero la respeto completamente porque si uno vive su pasión es suficiente. He tenido todo tipo de relaciones, pero ahora tengo una gran familia de estudiantes que se convirtieron en profesores. Nos mantenemos en contacto y nos reencontramos cuando visito sus universidades. Tuve mucha suerte. Recuerde que rabino en hebreo significa solo maestro. Nada más que eso, maestro. Digo yo, pienso en lo difícil que nos resulta diariamente luchar para mostrar a nuestros estudiantes que lo que enseñamos intenta ser la mejor propuesta que pudimos pensar. Pienso en lo difícil que me resultó seleccionar para ustedes, mis colegas, una problemática que, siendo sensible al contexto social actual, los interpelara desde lo que leo como las tensiones de la disciplina. Esta es la propuesta que pude construir tratando de equilibrar ambas tensiones. Y quiero que se lea en las tensiones de la disciplina la discusión fuerte respecto a cómo enseñar literatura divulgada a partir de los documentos, los CBC nacionales y provinciales, y la que creo que debe emitirse como una lectura de cómo enseñar literatura desde el lugar de la universidad. Desearía que este trabajo que emprendemos contribuya en algún punto a mejorar las condiciones de enseñanza de la literatura en nuestros contextos de trabajo. Desearía también que no nos convirtiéramos, como docentes, en los sujetos de los que habla Hellman en Babas. Me quiero despedir con este poema que se llama Babas, que Hellman escribe en Valer la pena. Dice Hellman, los derrotados visten trajes de la nada. ¿Son un absurdo ahora? ¿Se congeló la utopía en sus cabezas? Se los ve en cafés afligidos. Molestan. Hablan con un fulgor maltrecho en la boca que no se termina de apagar. ¿Siguen en la pasión de violar al mundo y no ser violados por el mundo? ¿Insisten contra la estupidez? ¿O callan y se limpian la baba que el tiempo deja caer sobre ellos? Escriben papeles que nadie alcanza a ver. Tienen nombres no dichos sobre sus huesos, quietos ya. Me gustaría que todos nosotros, todos quienes trabajamos e intentamos contribuir en algo al mejoramiento de las condiciones de enseñanza de la literatura en nuestro país, pudiéramos escribir papeles que alguien alcance a leer y que eso además sirva para algo. Muchas gracias.